Instagram, que sigan la cuenta de Radio Monte Carlo porque esta entrevista que vamos a hacer ahora se va a emitir en directo, en un vivo, a través de arroba Montecarlo 930, arroba Montecarlo. Todos a esa cuenta van a poder ver en vivo la entrevista que ya vamos a realizar. Bueno, lo habíamos anunciado, está con nosotros el doctor Emanuel Ottolenghi. Él es politólogo e investigador especializado en temáticas de terrorismo. Muy bienvenido, gracias por estar con nosotros. Un placer, doctor. Gracias por venir. ¿A qué se debe su presencia en Uruguay, doctor? A un viaje en la región invitado por el Congreso Judío Latinoamericano para hablar de temas de mi competencia, sobre todo Irán y Hezbollah en Latinoamérica. Si bien ya hemos dicho que usted es un especialista en el tema terrorismo, Hezbollah en la región, convendría quizás contar un poco cómo es su trabajo. Usted dirige una oficina en Washington, ¿verdad? Yo dirijo el proyecto de Latinoamérica en la Fundación por la Defensa de la Democracia. ¿Y cómo trabaja? Una fundación no gubernamental que adelanta muchos temas diferentes de investigación. El mío se enfoca en Latinoamérica y el trabajo que hacemos se concentra en todo lo que se llama fuentes abiertas, material que se encuentra públicamente para documentar estos temas. Bien, ¿existe algún vínculo uruguayo con movimientos terroristas como Hezbollah? Existe una presencia en la región y como Uruguay es un importante punto de tránsito comercial, mercadería potencialmente vinculada a esquemas de lavados de activos puede pasar por Uruguay también, como otros países, Brasil por ejemplo, y Argentina también. ¿Lavado de activos y terrorismo están vinculados? Por supuesto, no hay la posibilidad de armar acciones violentas como ataques terroristas sin la plata para financiar el plan, la ejecución, la infraestructura logística, todo lo que necesita. Y en la historia del terrorismo, no necesitamos enfocarnos solo en el caso de Hezbollah, casi todos los grupos terroristas se autofinanciaron pasando por acciones criminales. El primer ejemplo es el robo de banco en la ciudad de Tbilisi que armó el camarada Joseph Stalin en 1907 para financiar las actividades revolucionarias del Partido Comunista en la región caucásica. Las Brigadas Rojas en Italia, robos de bancos y secuestros. El grupo Baader-Meinhof en Alemania, igualmente. La FARC en Colombia, tráfico de droga. Los talibanes y Al-Qaeda, el tráfico de heroína, el tráfico humano. El Estado Islámico en Irak y Siria, tráfico humano, tráfico de antigüedades. O sea, en cada uno de estos ejemplos, a pesar de la diferente ideología, encontramos grupos terrorísticos que tienen una ideología y que justifican el uso de la violencia para adelantar a su agenda política y que para financiarse se meten en actividades criminales. ¿Y qué tan vulnerable es nuestro país a que sean utilizadas sus estructuras para grupos terroristas? Uruguay tiene, como otros países de la región, unas vulnerabilidades que son comunes a todas las sociedades abiertas. Tenemos aquí, como en otros países de la región, la libertad de culto, una política abierta a la inmigración, fronteras porosas, un territorio muy amplio que es difícil a controlar con un país tan pequeño como población, un comercio internacional muy bien establecido que puede ser el objetivo de actividades ilícitas, una estructura, un sistema bancario desarrollado que de nuevo puede ser utilizado también por objetivos ilegales. Entonces tiene todas las características para que estas acciones se actúen, estos esquemas se actúen en su territorio, y tiene también, a diferencia de otros países del mundo, un nivel de estabilidad económica, política y social que permite el ingreso y la penetración de esquemas, sobre todo de ilícito financiero, gracias a la estabilidad.
una organización que va a buscar un lugar donde blanquear activos no va a hacerlo en un país donde hay una inflación al 1000%, la economía destrozada, la infraestructura que no funciona. Un país funcionante como el suyo ofrece lastimosamente oportunidades no solo a los honestos, pero a los deshonestos también. ¿Cuáles son los posibles blancos de terrorismo en nuestra región? El método principal que yo detecto en Latinoamérica, eso incluye a Uruguay, es algo que en inglés se llama el Trade-Based Money Laundering, el blanqueo de activos por comercio. O sea, cuando se debe transferir dinero sucio, se utiliza mercadería en el comercio internacional que deviene el valor que se transfiere. Ejemplo, tengo millones de dólares en efectivo que salen de la venta de cocaína. ¿Cómo puedo regresarlo a el vendedor original de la cocaína, por ejemplo en Colombia? Lo puedo hacer de muchas maneras. La manera vieja y digamos de pequeño de pequeñas transacciones. Pequeña transacción puede ser informal, puede ser efectivo que se muda clandestinamente en una maleta, pero cuando estamos hablando de millones o billones de dólares, no se puede utilizar estos métodos. Lo que se hace es se compran mercaderías que pueden ser electrónicos, que pueden ser cosmética, que pueden ser ropas, que pueden ser cigarrillos, que puede ser lo que sea. Nosotros cuando miramos el tráfico comercial, lo que vemos es la mudanza de productos como su teléfono, como su pantalla de la computadora. Pero la organización criminal que vendió la droga y la organización criminal que ayuda a mudar el dinero, en cada uno de los frigoríficos, pantallas, teléfonos celulares que muda, ve el valor del ladrillo de cocaína que regresa al vendedor original. Por eso, un país como Uruguay, que es un punto de tránsito muy importante de la logística internacional de distribución de mercaderías que no necesariamente se paran en Uruguay, pero entran a Latinoamérica pasando por Montevideo y desde ahí se van a otros países, o mercadería que sale de Latinoamérica y que se utiliza para cobrar los envíos de droga, pasa también por Montevideo. Ahora, doctor, nuestra región, obviamente que esto no es no es para nada una buena noticia de que pueda utilizarse o que pueda ser vulnerable para ser utilizada con el propósito del blanqueo de dinero. Más allá de eso, tenemos que sentirnos cautelosos de posibles ataques terroristas como lo que sucedió, por ejemplo, ya con la Embajada de Israel en Argentina, ya con AMIA, que dicho sea de paso, usted viene de Argentina, donde acaba de conmemorarse un aniversario más, porque la pregunta viene a esto. El oyente cotidiano por allí dice, bueno, es un lavado de activos, estamos hablando de dinero y a mí qué me importa. Pero también nosotros decíamos, aquello que vemos en la televisión y que pasa en Medio Oriente, acá no va a pasar, y un día explotó la AMIA y hubo 85 muertes. Y sentimos que los atentados terroristas estaban al lado de nuestra casa. ¿Tenemos que tener también temor a que eso pueda pasar? Primero, absolutamente sí, porque a pesar del hecho que ya no pasaron otros ataques exitosos, tenemos conocimientos de planes que, por buena suerte y trabajo de las agencias internacionales de inteligencia, de las fuerzas del orden de otros países, no tomaron éxito, pero sí se intentó. Entonces, la posibilidad siempre existe y depende de una decisión estratégica, en el caso de Hezbollah, del régimen iraní, de golpear un objetivo y de la posibilidad de actuar el plan contra un objetivo o un otro, que puede ser en Uruguay, que puede ser en otros países. Pero hay que decir algo más.
también cuando no estamos en una situación de riesgo de un ataque, el lavado de activos que financia al terrorismo en otros lugares del mundo es un fenómeno que está estrechamente vinculado al crimen organizado. Y el crimen organizado sí es una amenaza doméstica, no es algo que pasa en México o en Oriente Medio o en África. El crimen organizado que mata a inocentes, que hace daño a la economía, que esencialmente roba impuestos al Estado que se pueden invertir en escuelas, en infraestructura, en hospitales, lo que sea. El crimen organizado que compra la complicidad de policías, aduaneros, políticos, jueces, y que mata a los que rechazan de aceptar la corrupción. Todo lo que hace el crimen organizado es esencialmente destruir las fundaciones de una sociedad abierta, democrática, liberal y segura. Y esto es algo que nos impacta en nuestra vida diaria aquí, no allá en Oriente Medio. Somos todos posibles objetivos. Absolutamente. También cuando nos está hablando de la actuación de un plan de ataque, pero se está hablando de la financiación por su naturaleza de ser una herramienta de cooperación con el crimen organizado, impacta a la cualidad de nuestra vida, de nuestro futuro, de las oportunidades de los jóvenes, de la posibilidad del Estado de invertir en el bienestar de los ciudadanos. Cuando hay un acto terrorista y pasan muchos años, como es el caso de la AMIA o de la embajada, como decía Robert recién, ¿qué es lo que sucede? ¿No se dice, no se puede decir o realmente no se sabe qué pasó? En el caso de la AMIA se sabe qué pasó. Lo que no se pudo hacer es llegar a una solución de justicia jurídica con una condena, con un proceso público y una condena pública. Bueno, nada más y nada menos que eso, ¿no? Bueno, es algo muy grave porque la falta de justicia significa la falta de seguridad en una sociedad donde la justicia, la creencia del ciudadano que enfrente a una injusticia hay remedios, falta. Y cuando falta esta confianza que nosotros ciudadanos tenemos en la posibilidad que el Estado y sus instituciones puedan hacer justicia, eso daña las fundamentos de las democracias. Doctor, Irán tiene claros vínculos con un movimiento como Hezbollah. Esto creo que no es novedad, se ha hablado muchísimo respecto a esto. ¿Cómo trabaja un gobierno, cómo debiera trabajar un gobierno que tiene relaciones diplomáticas con Irán, a sabiendas de que hay vínculos entre grupos terroristas y el gobierno? Las relaciones diplomáticas no son solamente una herramienta para desarrollar amistad y cooperación, son también herramientas para comunicar un desacuerdo. Y creo que países como Uruguay, que tienen relaciones diplomáticas con Irán y que pero son países comprometidos con fuerza y determinación con los valores democráticos, pueden aprovechar de esta relación diplomática para pasar mensajes, para comunicar y para contener las posibilidades de desarrollos, haciéndolas dependientes a un cambio en el país que no tiene, no comparte estos valores. Doctor, uno de los casos
más sonados en los últimos tiempos tiene que ver con ese avión que llegó a Argentina con tripulación iraní y venezolana y que intentó llegar a Uruguay, pero por una orden directa de nuestro ministro de Defensa, el doctor Javier García, se le imposibilitó aterrizar en suelo uruguayo y debió retornar a Argentina. Allí se les detuvo a toda la tripulación, el avión fue incautado por las autoridades argentinas. ¿Qué conocimiento tiene usted respecto a este tema, del cual sé que ha hablado bastante también con colegas de la República Argentina? Primero, sin la acción del gobierno uruguayo no se habría podido detener el avión, la tripulación y empezar la investigación que sigue y esencialmente incautar esta herramienta, el avión, que Irán y Venezuela utilizaban para adelantar a sus objetivos en Latinoamérica. Entonces hay que agradecer, y lo hago públicamente, al gobierno uruguayo, porque ni las autoridades argentinas, ni antes las autoridades paraguayas, porque hay que recordar, el avión llegó a Ciudad del Este, en la Triple Frontera, al lado paraguayo, el 16 de mayo 2022, 3 semanas antes de su viaje a Buenos Aires. Entonces, ni las autoridades argentinas ni las autoridades paraguayas se dieron cuenta de la grande anomalía que constituía este viaje del avión hasta que intervino el gobierno uruguayo, esencialmente bloqueando alguna posibilidad para que el avión salga y regrese a Venezuela. Esto es muy importante. Como comenté, la investigación sigue. No se sabe hasta hoy con quién se encontraron los tripulantes en Ciudad del Este. Coincidencia, ellos llegaron a Ciudad del Este unos días después del asesinato de un fiscal paraguayo que investigaba muchos casos de crimen organizado. Recordemos que esto sucedió en la luna de miel del fiscal Pecci. En ese momento él estaba en Colombia, en Cartagena, y 2 sicarios en una moto de agua se acercaron donde él estaba con su esposa, que además acababa de recibir la noticia de que iba a ser papá, y lo mataron. Exacto. Así en la playa. Y de nuevo, una operación sofisticada, porque si los autores intelectuales de este asesinato están con toda probabilidad en Paraguay, pero para armar una operación con la inteligencia que necesita en un otro país se requieren recursos y vínculos internacionales o transnacionales. Puede ser que sea una coincidencia, puede ser que no. Yo creo que un Estado que está enfrentándose a esta situación, un fiscal matado, y llega un avión vinculado a Venezuela e Irán, y hay que decirlo, unos de los sicarios se fueron a Venezuela inmediatamente después del asesinato. Hay que preguntarse, ¿qué están haciendo aquí? ¿Quién son estos tripulantes? Y la noticia que el piloto principal, el capitán del avión, era un miembro de la Guardia Revolucionaria iraní, no salió en junio después de la parada del avión a Buenos Aires, después de la intervención del ministro de Defensa uruguayo. La noticia de su identidad salió 2 días después de la llegada del avión en Ciudad del Este. Entonces ya se sabía que tuvimos esta situación en la región. Por eso, lo que me duele es que yo no puedo darle respuestas, puedo solo preguntar, porque hay preguntas que todavía no tienen respuesta. ¿Qué hicieron en la Triple Frontera? ¿Por qué vinieron a Argentina? Llegaron a Ciudad del Este con un avión vacío y se tomaron cigarrillos de la empresa del expresidente de Paraguay. Llegaron a Buenos Aires con un avión lleno de partes por autos, pero no tenían un cargo comercial para regresar.
lo que no tiene alguna lógica comercial. Y el nivel muy alto de rango de los tripulantes, los iraníes y también los venezolanos, porque hay que recordar, no solamente el capitán era esencialmente el jefe de una empresa de aerolínea carguera vinculada a las guardias revolucionarias. En el avión también había el ejecutivo responsable de las finanzas de la empresa venezolana. ¿Qué hace este señor en la tripulación? ¿Por qué llega? ¿Por qué la tripulación de un carguero que normalmente tiene 4 hasta 6 personas tenía 19 miembros? ¿Por qué un avión que probablemente no tiene la viabilidad aérea? Porque es un avión muy viejo, que ya desde hace más de 20 años está bajo sanciones, entonces no puede recuperar las partes originales para su actualización. Les se permite de cruzar el espacio aéreo de múltiples países de Latinoamérica. Es un peligro para la seguridad de cada uno de los países. Son preguntas que hasta hoy no reciben una respuesta. Doctor, tenemos que finalizar. Quiero destacar que esta es la primera vez que usted viene a Uruguay y espero que no sea la última, que nos visite con más frecuencia. Han quedado pendientes otras preguntas que nos parece que en esta oportunidad podríamos seguir conversando mucho, pero la van a quedar para la próxima y que tienen que ver con nuestro país en particular. Por último, todo esto a usted en alguna oportunidad le generó que le amenazaran de muerte, porque usted está hablando de grupos muy poderosos, terroristas, de gobiernos. ¿Lo han amenazado? Mira, todos vamos a morir un día. Todos. Lo que cuenta es lo que hacemos hasta ese momento. Y yo voy a continuar en mi trabajo. Muchas gracias por haber venido. Doctor Emanuel Ottolenghi, gracias por haber estado. ¿Disfrutó algún chivito? ¿Lo llevaron a comer rico, por lo menos? Sí. Tienen un país hermoso, una ciudad hermosa, y la primera vez seguramente no será la última. Lo esperamos. Gracias. Señores, nos acompaña el doctor Emanuel Ottolenghi en Montecarlo. Se vienen las noticias. Muchísimas gracias.